No sé si usted, pero en lo particular me he preguntado en más de una ocasión qué quiere el mundo de la iglesia. Lo digo porque aunque pareciere que el mundo no quiere nada con la iglesia, el hecho es de que siempre hay una especie de relación utilitarista de parte del no creyente hacia la iglesia. Ellos siempre intentan obtener el máximo beneficio de la iglesia, pero a cambio de nada. Y la Escritura nos enseña que la iglesia no tiene ninguna necesidad espiritual, repito, ninguna necesidad espiritual del mundo impío. Pero los no creyentes necesitan a la iglesia porque la iglesia es sal y luz en medio de la tierra. Y de hecho, por ser sal, el mundo no es destruido debido a la presencia santificadora de la iglesia en medio del mundo. Pero el mundo malvado, por lo general, quiere comprar las bendiciones del Señor dándole trapos de inmundicia, ofrece su propia justicia. Quieren oro de altos quilates pagado con vasijas de alfarero. Y quieren bendiciones de lo alto pagadas con cosas temporales que no pueden pasar el umbral de lo eterno. Entonces, siempre el mundo querrá algo de la iglesia que no es justamente lo que la iglesia ofrece. La iglesia es el instrumento a través del cual el Señor proclama su gloria, su salvación. De hecho, esta tal vez es una de las épocas en que más vemos ese engaño que el mundo quiere hacer hacia la iglesia a través de falsas alianzas, sobre todo en las épocas electorales. Esto es una época en que todos los políticos son evangélicos. Qué curioso, ¿no? Con la misma facilidad con que, abro comillas, reciben a Cristo en una iglesia, al día siguiente están reunidos con los indios de algún resguardo, haciendo los correspondientes ritos a los dioses locales, en fin. Pero lo único que les interesa es obtener algo que la iglesia puede dar, pero que ellos no tienen. Y creo que uno de los lugares en la Escritura donde mejor se ve o se ejemplifica el cuidado que debe tener el pueblo de Dios con todo esto es en el libro de Josué, en el capítulo 9. De hecho, el título de hoy para nuestra exposición es Vigilantes ante el engaño del mundo. Vigilantes ante el engaño del mundo. Y digamos que este es uno de los textos clásicos en que podemos ver cómo el mundo intenta engañar a la iglesia, y de hecho en esta parte consiguen engañar al pueblo de Dios, Israel como tipo de la iglesia, a través de unas maniobras que son muy ingeniosas por parte de un pueblo de heveos llamados los Gabaonitas. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Josué 9. Vamos a leer inicialmente del 22 al 27, pero no sobra advertir que hoy la exposición va a ser un poco diferente. Voy a estar regresando sobre algunos pasajes nuevamente y no voy a poder cubrir a nivel de exposición con toda la profundidad que quisiera todos los versículos. De hecho, me propongo hoy que usted quede tan inquieto con ese pasaje que cuando llegue a su casa nuevamente tenga que revisarlo, releerlo y encontrar una gran cantidad de detalles que nos van a ayudar a luchar contra el engaño del mundo. Entonces, Josué 9, del 22 al 27. Dice: y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros
siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Pueden sentarse. El texto que acabamos de leer es la conclusión de toda la narrativa que aparece en el capítulo 9, hablando acerca de la astucia de estos hebeos, de este grupo de hombres de Gabaón, que elaboraron esa trampa de manera muy cuidadosa para de esta manera ganar una batalla sin pelear, sin perder un solo hombre y sin matar a ninguno. Claro, no creo que les hubiera importado matar a muchos si hubiese sido necesario para ellos, pero es interesante todo lo que hicieron aquí. Es por eso que hoy vamos a tratar 4 aspectos relacionados con la forma como el mundo puede engañar e intenta engañar al pueblo de Dios y qué debemos hacer para no caer en las trampas del enemigo. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es un breve aspecto histórico de esta situación en particular y un resumen de lo que hasta aquí hemos visto de una parte del libro de Josué, porque es importante que tengamos el contexto en mente. Y posteriormente veremos cómo 2 pueblos paganos pueden reaccionar ante el avance del pueblo de Dios. Seguidos a eso, un tercer punto, vamos a tratar sobre el peligro de no consultar al Señor conforme Él nos ordena en su palabra. Y finalmente el cuarto punto que vamos a tratar tiene que ver con el resultado final de la astucia del mundo, dado en 2 puntos paradójicos, en claves de bendición y maldición. Entonces todo esto lo vamos a exponer en nuestro sermón dominical de hoy e iniciaremos hablando de una breve historia o relato de los sucesos. En el capítulo 9, versículos 1 y 2 dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, es decir, al lado occidental del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. ¿Qué es lo primero que observamos? A esto le podemos llamar una alianza perversa. Todos aquellos pueblos que el Señor había ordenado destruir, se habían enterado de todo lo que el Señor había hecho a Jericó y a Jai, 2 ciudades grandes, naturalmente, Jericó mucho más poderosa, amurallada y demás, y seguramente habían escuchado los hechos poderosos que Dios había realizado al cruzar el Jordán. De hecho, no sé si usted recordará en el capítulo 6, justo en la caída de Jericó, lo que Rahab dice acerca de lo que estaba viviendo el pueblo cananeo a causa de los milagros que el Señor había hecho para destruir. Dice, cuando ustedes pasaron por el río Jordán, cuando ustedes entraron, no ha quedado ánimo en el corazón de nadie. Nuestro ánimo ha desfallecido porque hemos entendido que el Dios de ustedes es un Dios real. Ahora, de parte de Rahab hubo un reconocimiento
y un arrepentimiento que se nota a través de todo el resto del relato, y cómo Rahab es injertada al pueblo del Señor para que ella con su familia fueran salvos. Pero este primer grupo de hombres dicen, no vamos a caer en lo mismo. Y seguramente se reunieron a pesar, como dicen los comentaristas, sobre todo los comentaristas judíos, a pesar de las profundas diferencias que habían entre un pueblo y otro. Eran pueblos que tenían algunos dioses en común, pero la mayoría de sus dioses locales no eran los mismos dioses. ¿Y qué ocurría? Pues se habían concertado para pelear contra el Señor. De hecho, cuando usted lea en el capítulo 11 y vea esta alianza de Javín, va a encontrar que el narrador bíblico dice que eran tantos como la arena que está a la orilla del mar. Eran ejércitos enormes y ellos dijeron, luchemos contra Israel, destruyamos a Israel. Esa fue la primera perspectiva de estos hombres. Entonces, ellos tenían la intención de una guerra total contra Israel. No los dejemos vivos, acabémoslo, y naturalmente iban a defender su falsa religión, su falsa filosofía, su forma de vida. ¿Por qué? Porque los israelitas habían entrado a la tierra para barrerlos en su totalidad. ¿A quiénes? A los grupos cananeos. ¿Quiénes eran estos grupos cananeos a los que Dios ordenó destruir específicamente? Pues eran heteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Nótese que los heveos, que eran en parte los gabaonitas, estaban dentro de las naciones que debían ser destruidas. Entonces, este es nuestro primer aspecto breve que íbamos a tocar hasta ahora, que tiene un aspecto histórico interesante. Pero en segundo lugar, hablé como puertorriqueño, veamos las dos reacciones diferentes ante el avance del pueblo del Señor. ¿Qué hicieron este grupo? Pues se unieron para pelear contra Josué. Pero en el versículo 3 del capítulo 9 dice, pero, ahí dice más en la versión Reina Valera, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vinos rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Pero aquí encontramos una ciudad enorme, Gabaón. Dice en 10:2 que Gabaón era una ciudad grande con hombres fuertes, es decir, era un ejército pero muy poderoso. Pero estos hombres no fueron tontos, fueron sagaces. Estos hombres tuvieron miedo de lo que Dios había hecho, pero era miedo sin arrepentimiento. El miedo al Señor no necesariamente significa que el corazón del no creyente sea un corazón arrepentido. Simplemente significa que es un corazón que sabe que su fin está cerca y que necesita desesperadamente una salida. No sé si usted lo ha visto, pero una de las maneras como los falsos profetas manipulan a los impíos es a través de la promesa de redención para ellos, a través de lo que pueden dar. Y eso lo hemos visto en todas las épocas, no solo ahora. ¿Se acuerdan de justo la gota que detonó la reforma? Juan Tessel llega vendiendo las indulgencias y dice, apenas el dinero cae en el cofre, el alma sale del purgatorio. La venta de indulgencias era algo
que el no creyente lo veía como una oportunidad, como una ganga para comprar tiempo delante del Señor. Ahora volvamos al relato. Los gabaonitas, estos hombres habían sentido un profundo miedo y se habían enterado, estos heveos, que Dios le había ordenado a Moisés destruir totalmente y no hacer alianzas con ninguna de las tribus cananitas. Es más, en Deuteronomio 7, permítanme y lo leo para ustedes, del 1 al 3, dice de la siguiente forma: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayáis echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo, ni tomaréis a su hija para tu hijo. La misma advertencia ya Dios la había hecho en Éxodo 14, del 11 al 17. Estos hombres habían entendido totalmente que su destrucción estaba cerca, pero no estaban dispuestos a rendirse. ¿Entiende usted? Ellos querían una alianza amistosa que les permitiera seguir viviendo en su tierra, adorando a sus falsos dioses y viviendo para sí mismos y no para el Dios de Israel. No estaban dispuestos a ceder 1 milímetro en las pretensiones que tenía Israel. Dios había dicho: voy a barrerlos, y ese es el lugar en donde yo voy a estar con mi pueblo. Por eso la tierra era importante, el lugar de adoración para el Señor, y no podía estar allí ningún otro que no adorara al Señor. Y estos hombres dijeron: ¿qué hacemos? Pues se emplearon de sagacidad, mas no de sabiduría. ¿Qué hubiera sido lo más sabio para estos hombres? La rendición total, volverse al Dios de Israel. Pero seguramente eso no iba a pasar, más allá de la especulación que estamos haciendo ahora, o que cualquier comentarista bíblico pudiera hacer. ¿Y por qué no iba a pasar? Porque Dios había mandado destruirlos de acuerdo a su conocimiento total y absoluto de todas las cosas, y porque el juicio había llegado sobre ellos. Entonces, estos hombres habían escuchado de las obras maravillosas que Dios hace. Ellos habían escuchado del poder de Dios. Y sabemos por lo que los gabaonitas dicen posteriormente, que también habían escuchado lo que Dios hizo en Egipto, llenándolas de 10 plagas mortales, en donde prácticamente destruyeron al pueblo más poderoso de aquella época. Y también habían escuchado cómo el Señor abrió el mar rojo, pasaron los israelitas en seco, y después el mar tragó al ejército de Egipto. Entonces, lo que tenemos ante nosotros es las noticias de lo que Dios hace, que ablanda el corazón de unos, mientras que endurece el de otro. O como lo decía Agustín de Hipona: el mismo sol que endurece la arcilla, ablanda la cera. Dos situaciones, dos reacciones diferentes ante el avance del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Ya en el versículo 7 dice, versículo 6, perdón, y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Ellos no le dijeron: mira, nuestra ciudad queda aquí cerca. Dijeron: venimos de lejos, porque entendían que el pueblo de Israel no podía hacer alianzas con los cananeos. Podían hacer alianzas con pueblos lejanos, pero no con los cananeos, porque Dios había juzgado a los cananeos. Y los de Israel respondieron a los heveos:
quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con nosotros, con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierras muy lejanas. No especifican de dónde. Por causa, y aquí viene gran parte de la manipulación, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Vota por nosotros, porque nosotros sí creemos en el Dios que tú crees. Casi siempre creo que es el único momento en que escuchamos a los políticos hablando de Dios, las elecciones. Después, ni te conozco. Pero volvamos al relato y disculpen el paréntesis tan directo. A causa de Jehová tu Dios, eso siempre impacta. Ay, ¿será que también se arrepintieron como se arrepintió Rahab? A causa de nuestro Dios. ¡Qué lindo! Y qué tontos somos los cristianos muchas veces con eso. Y todo lo que hizo, escuchamos lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Omiten lo que había hecho Dios de este lado del Jordán. Ellos no le dijeron: supimos que destruyó a Jericó, supimos que destruyó a Ai. No dijeron eso. ¿Por qué? Eso es parte de la inteligencia militar, acomodar las historias. Y obviamente en aquella época no había internet, ni televisión, ni nada por el estilo, y las noticias tardaban en llegar. De tal manera que la noticia más próxima que dieron fue lo que había ocurrido en la guerra antes de pasar el Jordán. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Jamás han dicho que hay una rendición, dicen alianza, en igualdad de condiciones. Respeta lo que somos y respetaremos lo que ustedes son. Este nuestro pan lo tomamos caliente. Mire la evidencia que hoy se nos antoja tan pobre. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Esto fue bien elaborado. Ropa vieja, zapatos viejos y cocidos, los odres de vino cocidos también, pan mohoso, jamás decir de dónde venían. Una buena historia. Sun Tzu, en el arte de la guerra, dice que todo absolutamente en la guerra consiste en engaños, engaños y más engaños. Estoy parafraseando el libro. Hacer creer al enemigo lo que quiere creer muchas veces. Y digamos que hasta esta parte podemos entender, ya como aplicación, que el mundo jamás se nos presentará mostrando sus verdaderas intenciones para nuestras almas. Mire, nuestro Señor Jesucristo nos ha advertido una y otra vez del peligro del mundo. Que nos dice que desconfiemos del mundo, que en el mundo tendremos aflicción y Él mismo da los recursos para vencerlo. Más confiad, porque yo he vencido al mundo. El mundo no quiere, mi amado hermano, no quiere tu bienestar espiritual. El mundo es capaz de darte toda la riqueza que hay en él para que tú te distraigas de lo verdaderamente importante.
El mundo puede ofrecerte toda la felicidad temporal con tal de que tú no busques la felicidad eterna que se halla únicamente en Jesucristo. Al mundo no le importa que tú disfrutes unos años de felicidad pasajera aquí, siempre y cuando seas condenado eternamente. Y con eso debemos estar vigilantes. Pero quiero pasar a nuestro tercer aspecto de hoy. Y es lo que sucede cuando no consultamos al Señor. Y el versículo 14 y 15 son contundentes en hablarnos de eso. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y mire lo que dice acá, y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Vamos a hacer una pequeña pausa allí en la lectura. ¿Qué encontramos allí? Los hombres de Israel usaron el racionalismo humano que difiere de la sabiduría de lo alto. Hay una gran diferencia entre ser racionalmente o racionalista y ser sabio según la Escritura. El hombre racionalista cree que la razón es la medida de todas las cosas y que todo lo puede evaluar a la luz de su propio intelecto y sabiduría. Ahora, pongámonos en el lugar de Josué. Cualquiera de nosotros diría, pero yo no caería en algo tan tonto. Todos nosotros hubiéramos caído en algo tan tonto. Examinamos la evidencia inmediata. Mal trajeados, desarreglados, tal vez habían durado mucho tiempo sin bañarse. Zapatos rotos, odres rotos, pan mohoso, aspecto desgreñado, desarreglados. No hay duda, estos hombres vienen de lejanas tierras. No hay duda. Y se le olvidó hacer lo que sí vemos en Moisés, en David y en otros grandes hombres. Consultaron a Jehová. ¿Por qué no engañaron a Moisés? ¿Por qué no engañaron a David? ¿O por qué los engañaban menos? Porque consultaron a Jehová. Consultaron al Señor. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos da ejemplos una y otra vez, siendo Él el omnisciente Dios hecho carne, de mostrar dependencia del Señor, orando continuamente al Padre, buscando al Padre en oración. Y si lo hace nuestro Salvador, si lo hizo continuamente, ¿qué más debemos hacer nosotros? No podemos, la Biblia nos dice también que no podemos confiar en nuestra propia sabiduría. La Biblia nos enseña que tengamos cuidado de confiar en el hombre, de confiar en lo que vemos, que seamos cuidadosos, que seamos prudentes, que ejercitemos el discernimiento para que de esta manera podamos entender lo que está sucediendo. ¿Qué ocurrió en aquel momento después de que Josué y los príncipes de la congregación no consultaron al Señor? Dice el versículo 15 que celebraron alianza. Hicieron todo lo que Dios les había prohibido en Deuteronomio capítulo 7 que hicieran. No hagas alianzas con estas tribus. Y ellos acababan de hacer una alianza. Un terrible error habían cometido en aquel momento. Pasados 3 días, se descubre que aquellos falsos embajadores de tierras lejanas no eran ningunos embajadores de tierras lejanas, sino que vivían en medio de ellos. De hecho, ya antes Josué, en el
en el mismo relato había dicho, ¿cómo sabemos si ustedes no viven en medio nuestro? Es decir, tenía una sospecha que era clara, que debía tenerla, pero cede ante la falsa evidencia, y el resultado, honestamente, no podía ser peor. Y a los 3 días van caminando y se encuentran con las ciudades de Gabaón, una ciudad enorme sobre una colina, versículo 17, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Ciudades grandes, llenas de hombres fuertes, y ya Josué tenía sus manos atadas a causa del juramento. Pero un momento, el juramento, alguien podrá decir, este juramento no era vinculante porque había mentiras de por medio. No, el juramento era importante no porque fuera vinculante por sí mismo y debido al engaño de estos impíos, sino porque estaba de por medio el honor y el santo nombre de Dios. Les preservaremos la vida, lo juramos por el Señor, dijeron ellos. Y entonces aquí viene el problema, como lo veremos adelante, el testimonio del Señor si ellos violaban el juramento. Entonces, ¿qué ocurre finalmente? Dice que el pueblo, toda la congregación, versículo 18, murmuraba contra los príncipes. ¿Usted se imagina eso allí? Estos acaban de jurar por el Señor que no van a matar cuando el Señor ordenó que los matáramos. Qué falta de discernimiento, qué falta de prudencia cristiana. Se ha podido generar un motín en ese momento que dividiera la congregación. Pero el Señor en su providencia obró de tal manera para que se tomasen las mejores decisiones en medio de aquel grave problema que se había generado. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto, cuya lectura son los versículos que leímos al iniciar nuestra exposición de hoy, del versículo 22 al 27. Una vez llegan allá y ya están frente a los gabaonitas, Josué les dice, ¿por qué nos habéis engañado diciendo que habitaban muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Y ellos le dice, ahora pues, miren esto, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de Dios. Es decir, viene una maldición que se empieza a ver con la esclavitud a la cual los gabaonitas iban a empezar a ser sometidos. Leñadores, un trabajo fuerte que hacían las clases más bajas, y aguadores de la casa del Señor. Una maldición, clave de maldición, pero ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hacedlo. ¿Sabe una cosa que entiende el mundo que muchas veces los creyentes no entienden? Que Dios es fiel. Que Dios es fiel. El mundo impío espera que los creyentes sean fieles como su Dios es fiel. Es paradójico. Sí, es totalmente paradójico. El mundo impío espera que usted tenga un nivel de vida, de moralidad, de santidad, pero muy alto. Y es por eso que cuando nosotros hacemos algo que no glorifica al Señor, inmediatamente el mundo nos juzga con la frase conocida,
Y eso que son cristianos. Sí. Estos hombres entendían con toda claridad que el pueblo de Dios era fiel y que iban a permanecer fieles a su juramento. El pueblo decía, bueno, el juramento que hicimos ahora es un juramento ilícito porque me dio el engaño, lo habíamos hablado hace un momento. Pero dicen, bueno, ¿y si los matamos? Todos los demás cananeos van a decir, el Dios de Israel no es fiel. El Dios de Israel no se mantiene en su punto y su palabra no es firme. Y seguramente Josué y los ancianos de Israel pensaron eso y dijeron, aunque el juramento haya sido manipulado, nosotros juramos por nuestro Dios y lo que está en juego en este momento es el honor de nuestro Dios. ¿Qué hacer entonces? Y aquí es donde viene maldición y bendición. Los condenamos a que sean leñadores y aguadores, pero viene una bendición en esta parte. Aparte de ganar su vida, de preservar su vida, de no entrar en guerra con el pueblo que los iba a barrer, inmediatamente observamos que Josué los destinó a ellos para que fueran leñadores y aguadores. ¿Sabe dónde? Cerca del altar de Jehová. Esto es realmente paradójico, pero es maravilloso. Un pueblo a través de engaños trata de mantener su vida y su libertad para seguir pecando y adorando a sus falsos dioses. Pero cuando el pueblo de Israel, cuando Josué, y creo que este es un aspecto tipológico de Cristo muy significativo, toma al pueblo impío y para que no seduzca al pueblo de Israel a través de sus acciones idolátricas y de su falsa religión, lo pone cerca del altar de Dios. Están sirviendo con trabajos muy duros, muy difíciles, pero están cerca del altar de Dios. Y si trazamos de manera alegórica hasta nuestros días un paralelo, y vemos que muchas veces el mundo se acerca, engaña a la iglesia, se camufla en medio nuestro, diciendo que son lo que no son, y se acercan a Dios buscando otra cosa. De repente, el Santo Espíritu de Dios los ilumina. El día menos pensado, sentados allí buscando, qué sé yo, prosperidad material, sanidad para un enfermo, restauración del matrimonio y toda una serie de cosas que falsamente motivan el corazón del hombre para acercarse a Dios. Y en ese momento, el Dios Todopoderoso, a través de su palabra, llega al corazón de cada uno con un poder inusitado y les alumbra la salvación en Cristo. Y diciéndoles, tú eres un perdido, no necesitas de la restauración del matrimonio en este momento, ni de la sanidad física, ni de prosperidad material. Lo que necesitas ahora es de la poderosa salvación que es solo dada por Cristo en la cruz del Calvario. Necesitas ser lavado por la sangre de Cristo. Necesitas ser tomado por el Señor y puesto en lugares celestiales. Necesitas que tu corazón sea regenerado. Y aquí vemos el poder de la gracia de Dios. ¡Qué maravilla es cuando nosotros vemos eso! Ahora bien, hagamos una evaluación honesta de nuestras motivaciones cuando llegamos al Señor. Lo digo por mí. Seguramente ustedes son mejores que yo y puede ser así. Pero cuando llegué a la iglesia, llegué por las razones más erróneas que usted pueda pensar.
Y una vez escuché la palabra de Dios y Dios tocó mi corazón. Y abrió mi alma mostrándome la salvación en Cristo. Y creo que con muchos de ustedes ha pasado lo mismo. Porque ninguno de nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, podíamos buscar a Dios. Necesitábamos y seguimos necesitando de esa gracia irresistible. No necesitamos del Dios que toca, sacando el pasaje de contexto de Apocalipsis 3:20. Necesitamos el Dios que rompe la puerta y nos toma en nuestra muerte y nos saca su vida. Y luego, teniendo ese ser inerte, sopla nuevamente aliento de vida en nosotros por su Espíritu Santo y nos declara regenerados, vivos, y nos injerta la fe para que podamos abrazar esa gracia que viene de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, creo que esto es una lección de vida, a pesar de todo lo que hay allí, de todas las condiciones adversas, de mentiras, de toda la trama. Es más lo que podemos aprender de la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 4 aspectos relacionados con vigilantes ante el engaño del mundo. En primer lugar, vimos un breve relato de los sucesos que ocurrieron allí. En segundo lugar, vimos 2 reacciones diferentes ante el avance del pueblo del Señor. Unos paganos se unieron para guerra y otros buscaron una estrategia para preservar la vida y acercarse al pueblo de Dios. En tercer lugar, vimos lo que ocurre cuando no consultamos al Señor y qué decisiones equivocadas podemos tomar si actuamos de esa manera. Y finalmente, vimos esa paradoja de maldición, bendición que frecuentemente ocurre cuando alguien se acerca al Dios Todopoderoso, aún por las razones equivocadas. Quiero hacer un par de reflexiones finales. La primera es para los no creyentes. Amigo, no puedes engañar a Dios. No puedes engañarlo como los gabaonitas engañaron a Josué. O como en este tiempo los creyentes somos muchas veces engañados por personas que se fingen hijos de Dios. El Dios Todopoderoso no mira tu apariencia, no va a mirar cuán mohoso están los panes o roto tu calzado. Eso te puede engañar hasta a ti mismo, pero no al Dios de la Biblia. Por eso, el llamado es a que te vuelvas al Señor de todo corazón, que lo busques, que supliques el perdón de tus pecados y que te conceda el don del arrepentimiento y la fe, para que a través de él abraces la gracia que es en Cristo Jesús y conozcas la salvación. Ven a los pies de Cristo. Pero hay una reflexión más para los creyentes. Mis hermanos, Dios nos ha dado medios de gracia. Hoy no tenemos Urín y Turín para consultar. No sabe todavía el hombre cómo se empleaba en ese momento el Urín y Turín. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura para consultar a nuestro Dios. Para no actuar de manera impulsiva e imprudente. Para buscar a Dios. Para orar. Por lo tanto, el llamado es a que no descuidemos los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Y que toda decisión de nuestra vida la tomemos siempre en profunda oración, lectura de la palabra del Señor y consejo de los demás hermanos cuando sea necesario. Amén.